Teorema de Laplace. Teorema de Laplace dice en una función f de x, las segundas derivadas, ya sea respecto a la variable x o respecto a la variable y, debe dar la sumatoria de las segundas derivadas igual a 0. Tanto así, cuando se presente tres variables independientes, x, y y z, sus segundas derivadas, la suma de sus segundas derivadas debe dar igual a 0. Evidentemente, no en todas las funciones cumple esta condición. En algunas funciones, este señor Laplace, hace siglos atrás, ha demostrado, ¿no?, que estas ecuaciones diferenciales parciales de las segundas derivadas daba 0. Ejemplo, vamos a hacer ejemplo. Dada la función, por favor apaguen su micrófono y por favor ya, para que no se grabe, no a ver, vamos a ver. ¿Qué? A ver, Erika, apaga tu micrófono. Bien, ejemplo entonces, dada la función, demostrar la ecuación de Laplace, donde nuestra función va a ser igual z igual arcotangente de y sobre x. Ya, entonces, como dice demostrar la ecuación de Laplace, tenemos que encontrar las segundas derivadas. Primeramente, entonces la segunda derivada se obtiene a partir de la primera derivada. Primero vamos a determinar la primera derivada respecto a x. Aquí la función en su forma general hay que ver si se trata de suma, resta, multiplicación, división, no sé. En este caso es arcotangente dentro de su argumento, dentro del paréntesis está la variable x, por lo tanto, al estar aquí adentro la variable x, todo eso es variable. Utilizaríamos la fórmula arcotangente de variable. Derivada de arcotangente de b es igual a 1 sobre 1 más b al cuadrado por b'. Eso es la fórmula. Entonces, derivando eso, tendríamos que decir la fórmula 1 dividido entre su argumento, entre 1 más su argumento es y sobre x. 1 sobre 1 más la variable es todo el argumento respecto a x al cuadrado por derivada de la variable. Para derivar la variable, el argumento es fracción. La variable es x, arriba es y es constante. Ya arriba vendría a ser constante. Abajo sería variable x. Ya, entonces, nótese que estamos derivando respecto a x. Arriba es variable y, por lo tanto es constante. Y abajo está variable x, por lo tanto es variable. La otra fórmula es constante sobre variable. ¿Qué dice constante sobre variable? Derivada de una constante sobre una variable
Ya, entonces, derivada de una constante sobre una variable es menos la constante sobre variable al cuadrado por b'. Eso sería la otra forma. Aquí adentro, derivando. Estoy derivando directamente cuando es fácil. Entonces, abrimos paréntesis. Derivada de una constante sobre variable menos la constante menos y sobre variable, variable x al cuadrado, variable al cuadrado, por derivada de la variable, derivada del denominador, derivada de x solito es 1. Se sobreentiende, además no es necesario copiar. Ya, entonces eso sería la primera derivada. Tratemos de llevar a la mínima expresión. Sí o sí hay que simplificar para volver a derivar, para obtener la segunda derivada nuevamente. Ya, porque si vamos a volver a derivar tal como está, entonces nos vamos a complicar porque tendríamos multiplicación, división, exponente, infinidad de funciones. Ya, para poder sacar la segunda o las terceras derivadas nuevamente, es conveniente simplificar a la mínima expresión. Por lo tanto, vamos a simplificar, ya está derivado. ¿Qué podría ser? Aquí hay suma de fracciones, habría que determinar, sacar mínimo común múltiplo. Este cuadrado va a afectar tanto al numerador como al denominador. Al numerador como al denominador. Entonces tendríamos ese 1, voy a mantener 1 dividido entre mínimo común múltiplo. Mínimo vendría a ser y al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. X cuadrado entre 1, que se sobreentiende por debajo de ese entero hay una unidad. X cuadrado entre 1, x cuadrado por 1 va a seguir siendo x cuadrado. Más y cuadrado, x cuadrado entre x cuadrado, que va a ser aquí, pues separado, obviamente, y cuadrado sobre x cuadrado. X cuadrado entre x cuadrado va a ser 1 por y cuadrado, por numerador va a seguir siendo y cuadrado. Aquí mantenemos esto multiplicado por menos 1 por y menos y sobre x al cuadrado. Procedemos a simplificar. ¿Qué puedo simplificar ahí? Esto que está multiplicando, esto que está dividiendo. Ya al mismo tiempo, numerador con numerador, y aquí no va a quedar nada. 1 va a multiplicar al denominador eso. Entonces será igual. Más por menos es menos. 1 por y es y. Dividido entre, esto se fue con x cuadrado, quedaría x cuadrado arriba más y cuadrado. De ahí más no puedo simplificar este y con y cuadrado, no, porque es suma, solamente se simplifica arriba y abajo cuando hay multiplicación. Entonces, eso sería su mínima expresión de la primera derivada. Sí o sí deben de simplificar hasta llevar a su mínima expresión. Ya una vez simplificado en su mínima expresión, determinamos la segunda derivada. La segunda derivada se obtendrá a partir de la primera derivada. Entonces, la primera derivada, la segunda derivada vendría a ser entonces respecto a x. Analicémoslo, la primera derivada, cómo está la función. De manera que respecto a x también vamos a derivar. Arriba es una fracción de la forma general. De manera que en el numerador habrá variable x. No hay, es constante. Abajo habrá variable x. Sí hay variable. Constante sobre variable, esta misma fórmula. Dice la fórmula constante sobre variable va a ser menos la constante es menos y. Constante sobre variable. Variable es todo el denominador, x cuadrado más y cuadrado. Constante sobre variable al cuadrado, dice la fórmula, ¿no? Menos constante sobre variable al cuadrado por derivada de la variable. Entonces tendríamos menos la constante sobre la variable es el denominador al cuadrado por derivada del denominador por b'.
En el denominador, derivando ya es suma. Derivada de x al cuadrado es 2x respecto a x. Derivada de y cuadrado es 0 porque no se encuentra x ahí. Por lo tanto, eso sería nuestra segunda derivada. Simplificamos un poquito. Menos por menos más 2x por y quedaría 2xy, un poquito ordenando. 2xy. Menos por menos más. Y abajo mantenemos nomás tal como está. 2xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Ya de manera que eso sería nuestra segunda derivada. Ahora vamos a obtener la segunda derivada respecto a la variable y. La primera derivada de la función z respecto a la variable y será igual z respecto a y. Las primeras derivadas se obtienen a partir de la función original. Y la función original dice arcotangente de su argumento. Dentro de su argumento está la variable y. Y es variable, los demás son constantes. Entonces, decimos arcotangente de b. La fórmula de arcotangente dice, he mencionado anteriormente, 1 sobre su 1 más el argumento al cuadrado, y sobre x al cuadrado, por derivada de su argumento, por derivada de adentro. De manera que adentro, para nosotros, la variable es y. Entonces quedaría variable, abajo está x, es constante. Variable sobre constante sería, ¿no? ¿Qué dice variable sobre constante en la tabla de derivadas? Variable sobre constante es igual a la derivada de la variable y la constante mantiene. Ya, entonces, eso serían las fórmulas a utilizar. Tenemos derivando 1 sobre 1 más b al cuadrado por b'. B', derivando adentro y sobre x. Y es variable, x es constante. Variable sobre constante al mismo tiempo es, derivamos la variable y constante va a mantener. Es decir, se va a derivar. Derivada de y solito es 1, variable solito es 1. Sobre de la constante mantiene, ¿no? Cuando es variable sobre constante, mantiene x. Hasta ahí está derivado. Ahora simplificamos, llevamos a la mínima expresión. Un mínimo común múltiplo aquí en el denominador. Al cuadrado afecta tanto al numerador como al denominador. Entonces sacamos mínimo común múltiplo, que sería x al cuadrado. X cuadrado dividido entre 1 que hay acá, x cuadrado por 1, x cuadrado sigue siendo más x cuadrado entre x cuadrado, 1 por y cuadrado va a quedar y cuadrado. Estoy desarrollando operaciones algebraicos de 1 sobre x, sigue siendo x. Podemos simplificar y al mismo tiempo podemos multiplicar medios con medios, extremos con extremos. Este x con una de las x se simplifica, pero no se olviden, va a quedar una x. Por debajito hay una unidad arriba es el número entero. Entonces va a quedar, vamos a multiplicar medios con medios y extremos con extremos. Ya tendríamos medio con medio, extremos con extremos. La primera derivada siempre lleven a la mínima expresión. Extremos siempre. Quedó un x se simplificó, queda un x. Ese x multiplicado por 1 quedaría x solito, abajo.
Aquí no queda nada, quedaría 1. Se sobreentiende que hay por debajo del número entero 1. 1 por x cuadrado más y cuadrado sigue siendo x cuadrado más y cuadrado. De manera que esto sería la primera o la derivada respecto a la variable y. Ahora vamos a obtener la segunda derivada respecto a la variable y. De manera que para encontrar la segunda derivada respecto a variable y, tendríamos primera derivada, segunda derivada respecto a y. Analizamos la función. Es una fracción. Arriba habrá variable y, no hay, es constante. Abajo habrá variable y, hay variable. Constante sobre variable es menos la constante menos x sobre variable al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado por derivada de la variable. Derivada de x al cuadrado es 0, por derivada de y cuadrado es 2y, por derivada del denominador. Simplificando un poquito, quedaría ¿cuánto? La primera, la segunda quedaría menos por más menos 2 por x, 2xy quedaría. Y abajo quedaría, no hay que desarrollar binomio, sigue siendo x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Por lo tanto, todo eso sería la segunda derivada respecto a y. Ahora vamos a proceder a demostrar la ecuación de Laplace. ¿Qué dice la ecuación de Laplace? Laplace dice que las sumatorias de las segundas derivadas debe dar igual a 0. Entonces, realizando la sumatoria de las segundas derivadas, tendríamos la derivada respecto a la primera derivada respecto a x, la segunda derivada, mejor dicho, 2xy, reemplazamos, ¿no? La segunda derivada, 2xy dividido entre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, más la segunda derivada respecto a y, segunda derivada quedaría menos 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Igual a 0. Bien, aquí de más por menos vamos a desarrollar y al mismo tiempo saquemos mínimo común múltiplo. Al mismo tiempo sacamos mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo va a ser x cuadrado, es x cuadrado más y cuadrado al cuadrado es divisible a ambos denominadores. Entonces, esto dividido entre esto va a ser 1. 1 por numerador sigue siendo 2xy. Más por menos por más, menos. Esta cantidad sobre la misma cantidad es 1 por numerador, sigue siendo numerador 2xy igual a 0. A ver, el mínimo común múltiplo es x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Dividido entre la misma cantidad es 1 por numerador es numerador, más por menos menos. Esta cantidad dividido entre la misma cantidad es de a 1. 1 por numerador, numerador. Entonces tendríamos por último 2xy menos 2xy se simplifica, queda 0. 0 dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. 0 dividido entre cualquier cantidad siempre va a ser 0.
Entonces quedaría 0 igual a 0. De manera que queda demostrado. La ecuación de Laplace. Cumple la ecuación de Laplace. Cumple la ecuación de Laplace.